Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente miércoles. Hace tan solo unos meses los argentinos festejaban la elección del primer presidente libertario de la historia. Y si bien para el ritmo del mejor país del mundo esto ya quedó muy atrás, las promesas que se hicieron en dicho momento resuenan hasta el día de hoy. Dolarización, vouchers, obra pública a la chilena con way out a la peruana e incentivos a la suiza y sobre todo un ajuste distinto al resto de toda la historia argentina, un ajuste que lo pague la casta. Y para intentar esclarecer un poco el panorama y entender si la verdad se encuentra del lado de las fuerzas del cielo, vamos a analizar rubro por rubro el ajuste de Milei para determinar quién está pagando la cuenta. Primero que nada tenemos que ponernos en contexto. El mejor presidente de la historia nos dejó un déficit consolidado del 16,8%. Darle a los argentinos en 4. Pero bueno, para analizar mejor el ajuste que se está haciendo nos vamos a centrar únicamente en la parte fiscal, que es un 5,5, debido a que el restante 11,3 corresponde a cuestiones relacionadas con el Banco Central, pasivos remunerados y demás. Resumidamente hay 4 maneras para reducir el déficit. La primera es con crecimiento económico, o sea, como la economía crece y se produce más, el Estado recauda más dinero con impuestos. Lamentablemente esta opción no es posible ni en los sueños más húmedos de Conan. Argentina no crece hace 13 años y menos lo va a hacer hoy con módicos números de inflación superiores al 200%. La segunda opción es subiendo impuestos, pero el problema es que justamente uno de los motivos por los que Argentina es una fábrica de pobres es el exceso de impuestos, por lo que no parece la mejor opción de todas. La tercera opción es reduciendo gastos, pero el problema que tiene esta manera de ajuste es que suele ser muy traumático en el corto plazo y las marchas en defensa de los derechos del pueblo están al caer. Y la cuarta sería invadir alguna provincia rebelde y expropiarles toda la riqueza. Nah, mentira, como esta última opción podría llegar a ser un poquito drástica, el gobierno está llevando la mayoría del ajuste a través de reducir gastos. Pero para entender desde qué posición el presidente está realizando el ajuste, tenemos que entender que Milei está en el Poder Ejecutivo Nacional y tiene al Congreso en contra. Esto quiere decir que únicamente puede recortar en el presupuesto nacional, el cual maneja alrededor del 56% de todo lo que gasta el Estado. Teniendo en cuenta esto, podemos observar como para fin de febrero, o sea una vez pasados los primeros 2 meses del año, el gasto del gobierno nacional había caído un 23,8%. Lo cual significa que el gasto público total del Estado cayó aproximadamente del 38% del PBI al 33%. Sabiendo esto, vamos a ver rubro por dónde está pasando la motosierra de Milei para poder determinar si el ajuste lo está pagando la casta o si por el contrario lo está pagando la abuela Marta. Para hacer este análisis nos vamos a basar en un informe de febrero de la Oficina de Presupuesto del Congreso. En principio tenemos una reducción del 59,5% en subsidios a la energía. O sea, digamos, el gobierno deja de mandar dinero a empresas de energía que se usaba para evitar el aumento de las tarifas y mantener su precio en un nivel totalmente ficticio con el fin de ayudar al pueblo, o sea, digamos, ganar elecciones. Este rubro significa 3,7 puntos sobre los 24 puntos totales de la reducción del gasto público nacional y lo catalogamos como no casta. Segundo, tenemos una reducción del 82,4% de gastos de capital, o sea, obra pública. El Estado deja de enviarle plata a empresas constructoras ferroviarias, también deja de enviarle dinero a fondos fiduciarios que tienen como fin, por ejemplo, la construcción de viviendas, el pago de tarifas de transporte o llenar los bolsillos de Grabois, y esta parte del presupuesto obviamente tiene impacto en el bolsillo de algunas personas como cualquier parte del presupuesto. Sin embargo, se podría catalogar como casta y representa 3,6 puntos del total de la reducción del gasto. Tercero, tenemos una reducción del 29,9% de programas sociales y una reducción de asignaciones familiares de un 16%. Hay algunos planes sociales con recortes muy fuertes, como por ejemplo el potenciar trabajo con un recorte del 68,4%. Pero normalmente los planes sociales ajustados están relacionados o manejados por las organizaciones sociales intermediarias, o sea por los piqueteros. Además tenemos otros planes sociales que sufrieron un ajuste muy pequeño, como por ejemplo todos aquellos relacionados con las políticas alimentarias que tuvieron una reducción de apenas un 4%. El recorte en planes sociales pareciera estar enfocado en reducir el poder de manejo de los subsidios que el Estado le da a las organizaciones sociales, pero es verdad que esta es una medida que podría afectar a algunos sectores de las clases más bajas. Este rubro representa 2,8 puntos sobre el total de la reducción del gasto y podríamos catalogarlo como indefinido. Cuarto, tenemos una reducción del 12,3% en gastos de personal. Simplemente para desgracia de nuestras amigas del Ministerio de la Mujer bajaron sueldos y no renovaron contratos. Esto significó 1,3 puntos sobre el total del recorte y es casta. Quinto, tenemos una reducción del 73% de las transferencias a las provincias. Básicamente transferencias que el gobierno nacional le enviaba a los gobiernos provinciales con el fin de solventar determinados gastos, lo cual solía ser muy usado por parte de los gobiernos nacionales para favorecer a gobernadores amigos o para tapar el déficit irresponsable de las provincias. Una de las transferencias más destacadas que se está recortando es aquella que era para el Fondo de Incentivo Docente con una reducción del 62,5%. Esta última generó mucha polémica debido a que han salido varios gobernadores a decir que no podrán pagar los sueldos de los docentes. Mientras tanto, por supuesto, realizan festivales y fiestas provinciales subsidiadas. Este rubro representa 1,3 puntos del total del recorte de gasto y lo catalogamos como paga.
Sexto, tenemos una reducción del 44,2% de los subsidios al transporte. Básicamente se reducen las transferencias que el Estado Nacional dedicaba a la reducción del precio de las tarifas. Esto representa 1,3 puntos sobre el total de la reducción del gasto y no es casta. Séptimo, tenemos una reducción del 28,7% de las transferencias a universidades. El rubro representa 1,3 puntos sobre el total de la reducción del gasto y es indefinido. Octavo, tenemos una reducción del 33% en jubilaciones y pensiones. Ya hablamos del tema en varios videos y este rubro representa unos para nada disimulables 12,6 puntos sobre los 24 puntos totales del ajuste y no es casta. Noveno, tenemos varios rubros que vamos a agruparlos a todos en la categoría otros para que el video no termine en 2025 cuando el peso ya sea más fuerte que el dólar. Esta categoría comprende desde reducción de bienes y servicios, gastos en servicios para becas del CONICET, comida para los comedores, transferencias a medios de comunicación y correo argentino. Este rubro representa 1,7 puntos del total del recorte y lo ponemos como indefinido. Y por último tenemos un aumento del gasto del 34,2 para el pago de intereses de deuda y un aumento del 31,9 en otros gastos corrientes. Estos aumentos representan 5,1 puntos sobre el total del ajuste. Y así nos queda la lista con una reducción del gasto de 29,1 y un aumento de 5,1 puntos, lo que nos deja un saldo de reducción de 24 puntos del gasto nacional. Es así que el 43,3% de la reducción del gasto lo pagan las jubilaciones, un 12,71 los subsidios a la energía, un 12,37 la obra pública, un 9,62 los planes sociales, un 4,46 los gastos en personal, un 4,46 las transferencias a provincias, otro 4,46 los subsidios al transporte, un 3,47 las transferencias a universidades y un 5,15 la categoría otros. Además, en este gráfico podemos ver qué tanto pagó la casta al ajuste según como catalogamos antes. Teniendo este panorama es importante no salir corriendo a tirar piedras al Congreso y analizar la situación un poco en frío. Primero que nada, este no es todo el ajuste, porque recordemos que únicamente nos centramos en la parte fiscal. Segundo, tenemos que recordar, como relatamos al principio, que el presidente estaba bastante limitado por las provincias y el Congreso para realizar el ajuste. Un hecho donde podemos ver esto ilustrados con la ley bases, donde el gobierno intentó cargar el ajuste en distintas zonas donde hay más corrupción como los fondos fiduciarios, pero simplemente el Congreso lo impidió. Y tercero, habría que analizar esto teniendo en cuenta las alternativas que había, porque es verdad que cuando el presidente nos dijo en campaña que el ajuste lo pagaba la casta, puede que algún que otro despistado se haya podido imaginar un mundo de rosas donde los políticos paguen voluntariamente el 100% del ajuste y pidan perdón por todos sus pecados frente a las escalinatas del Congreso, pero teniendo en cuenta que el ajuste debía de realizarse con toda la estructura política en contra rápidamente y de manera muy agresiva para evitar un desastre peor como una hiperinflación, puede que podamos ver esta situación con un poco más de comprensión. Incluso más si uno piensa que puede que el ajuste esté siendo relativamente benevolente si lo comparamos con otros ajustes antes realizados como el de Duhalde en 2002, donde los métodos que se utilizaron fueron muchísimo más drásticos sin importar absolutamente nada. Hay también nunca olvidar que las responsabilidades no son enteramente de quien ordena las cuentas, sino también de quien anteriormente las destruye. Así que si tu candidato emitió 5 bases monetarias para ganar una elección que perdió contra unos gordos en Twitter, no te quejes de los que están ordenando su locura. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. Todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. Son todos machos menos yo.